Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Noticiero Estrella. Mi nombre es María Fernanda Díaz y comenzamos. El día de hoy comenzaremos con los datos actuales de la economía de México. La economía en México es un tema importante y debemos mantenernos actualizados para conocer el rumbo del país. Para los que no han seguido de cerca este tema, tendrán la oportunidad de conocer un poco con nuestra reportera Magloria, quien nos explicará un poco sobre las novedades en la economía del país. Vamos contigo, Maglo. Muchísimas gracias, Mafer. Como ya he mencionado, hay que mantenernos actualizados con la situación económica del país. Es por ello que les presento los últimos datos de la economía actual en México. Negociadores mexicanos ven posibilidad de lograr regla de origen automotriz exitosa en el TLC. El 80% de los analistas encuestados por Banco de México consideró que la situación económica del país es peor que la que tenía hace un año. El 25% señaló a la política sobre el comercio exterior como el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México durante el 2018. El Banco de México prevé que la inflación será mucho más alta durante el 2018 respecto a la que preveía hace unos meses, aunque se irá moderando para alcanzar una tasa anual del 3.2 en el primer trimestre del próximo año. En los casos particulares del segundo y tercer trimestre del año, la inflación general estará arriba del 4% cuando la meta del Banco Central es del 3% más o menos un punto porcentual. Finalmente, Pemex registrará fuerte pérdida de 17.900 millones de dólares en el cuarto trimestre por el tipo de cambio y mayores costos. Regresamos contigo, Mafer. Muchas gracias, Maglo. Seguimos con la cronología de la economía del país. En el país hemos experimentado bastantes cambios económicos a través de los años. Es por eso que conocer nuestra historia económica es de vital importancia. Vamos con Jimena, que nos hablará un poco de este tema. La economía de México ha tenido altibajos con el paso de los años. Sin embargo, siempre hay situaciones que provocan dichos cambios. Durante el siglo XX, desde la Revolución Mexicana, sucedieron grandes sequías que elevaron el precio de los principales productos alimenticios en el mercado interno. Las crisis económicas de Estados Unidos y Europa redujeron considerablemente el precio y la cantidad de exportaciones mexicanas. Asimismo, el clima económico de las 2 décadas posteriores a la Revolución fue inestable debido a la etapa de reconstrucción del sistema político nacional. Sin embargo, el hecho que marcó este periodo, no solo en la historia económica de México, sino en la economía mundial, fue la crisis de 1929, considerada la peor que haya experimentado la economía mexicana. En 1940, la Segunda Guerra Mundial provocó una mayor demanda europea y norteamericana de bienes primarios y manufacturados producidos por países periféricos, situación que condujo a un mayor crecimiento de las exportaciones mexicanas que se prolongó hasta 1945. El año 1982 marca el inicio de una nueva etapa con un nuevo modelo conocido como neoliberalismo, que pondría fin a la fuerte intervención del Estado en algunas actividades económicas. Gracias, Jime. Ahora, siempre es importante la opinión de un experto. Por eso, el equipo consiguió la entrevista con un economista quien nos explicará 2 temas de relevancia actual. Vamos contigo, Carlos. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Jaramillo y estoy con el economista Simón Reyes. Muchas gracias por la entrevista. No, hombre, pues para servirte. Bueno, comenzando, quisiera hacerte la primera pregunta y es, ¿qué opinas tú sobre el Tratado de Libre Comercio y este peligro en el que estamos como nación de perderlo? ¿Qué puedes comentarnos? Pues sería un desacierto por parte de México perder esa oportunidad que pues desde hace mucho tiempo han tenido los 3 países, México, Canadá y Estados Unidos, y ahora pues el riesgo que tiene pues los 2 países, Canadá y nuestro país, México, con pues el presidente Trump, que pues ahora ha tratado de desvincularse y tener todas estas nuevas oportunidades que son pues no solamente para estos 3 países, sino yo creo que eso es a nivel mundial, y que pues ahora ha tratado de hacerse a un lado de muchas cuestiones que beneficiarían no solamente a estos 3 países, sino a toda Latinoamérica, Europa, y ahora con estos aranceles que está tratando de imponer Trump, que pues van a mejorar
pues solamente a su economía, pero pues ni siquiera lo sabemos así realmente a ciencia cierta si va a ser mejorable o va a empeorar, ¿no? Muchos de las empresas que están en México pues irían allá y no tendrían las mismas oportunidades. Entonces, pues esperemos que sea un acierto en el que Estados Unidos pues no se desalíe de este tratado. Y en cuanto al tema de la economía nacional, ¿tú cómo consideras que la reforma energética que estableció nuestro actual presidente Enrique Peña Nieto está afectando de manera positiva o negativa a la economía nacional? Pues sí, yo creo que fue un acierto del presidente Enrique Peña Nieto y pues ha mejorado, ha sido, pues creo que como todo en principio tiene que ir mejorando, tiene que ser pues paulatinamente tiene que tener una mejoría y va a ser pues a largo plazo, no puede ser una cuestión que sea inmediata, pero pues sí tiene que tener un resultado positivo pues a largo plazo, no puede ser de la noche a la mañana y yo creo que tiene buenos aciertos y habría que pues analizar muchas cuestiones que para nuestro país tendrían que pues ser benéficas. Okay. Muchas gracias por la entrevista. ¿De qué, Carlos? Gracias. Gracias, Carlos. Y por último, hablaremos de los datos de la economía de México en el siglo XX. La economía se ha desarrollado de forma acrecentada en el siglo actual, pero ¿qué pasaba antes? La respuesta a esta pregunta nos la dará Ceci, quien tiene conocimiento amplio en el tema. Muchas gracias. Ahora yo les voy a platicar sobre la historia económica de México en el siglo XX. En la década de los 90 se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Las irregularidades económicas de sexenios anteriores crearon una situación adversa para la economía, caracterizada por un crecimiento notable en la inflación. Se devaluó el peso, aumentaron las importaciones y la deuda externa. Para el periodo gobernado por José López Portillo, se da un auge petrolero que beneficia las expectativas de nuestro país y la recuperación económica. Al finalizar la Gran Depresión, en México se empiezan a dar cambios de relevancia. Durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas, se inició la reforma agraria, se nacionalizó la industria del petróleo y de los ferrocarriles. El desarrollo industrial del país llegó con la producción minera y fundición de la plata, cobre y plomo. La crisis económica de 1929 afectó a las exportaciones de América Latina. El mercado se saturó y cayeron las ventas, subió el endeudamiento bancario y el desempleo. Eso es todo por mí. Regresamos contigo, Mafer. Muchas gracias, Ceci. Bueno, esto es todo por hoy. Soy María Fernanda Díaz y esto es el Noticiero Estrella. Hasta mañana.